Seguimos trabajando sobre inversiones en esta cuarentena. Bueno, y como dice Buffett, si usted no aprende a ganar dinero mientras duerme, va a trabajar todo el tiempo que esté despierto. Ok, llegaron muchas preguntas sobre la proyección de ventas, de modo que ese es el tema que vamos a profundizar un poco hoy. Es natural que se haya ocurrido, y de hecho me gusta que haya pasado, porque empezamos ayer a trabajar sobre evaluación por flujos descontados, y usamos un modelo sales driven, es decir, amarrado a las ventas, donde todos los costos y gastos los vamos relacionando con ventas, o por lo menos intentamos. Entonces, claro, si yo hago una evaluación y pongo cualquier número en ventas, me invento un número en ventas proyectadas, bueno, me estoy inventando el número de la evaluación en definitiva. Probablemente un input muy, muy importante, tal vez el menos controlable de todos, depende del tipo de empresa, si hay contratos o no. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es tratar de aterrizar, de bajar un poco a la información más operativa que tiene la empresa, sus productos, que esto por supuesto va a cambiar para el tipo de empresa, pero lo que vamos a empezar a testear es, más allá del número global que la empresa puso, que quiere vender, generalmente las proyecciones no las hacemos nosotros desde finanzas, ya la empresa hace sus proyecciones, ahí confiamos en el sector de mercadeo, el gerente comercial a veces nos acerca las proyecciones, bueno, eso. Pero si estamos haciendo una evaluación, y sobre todo si vamos a presentar, por ejemplo, un plan de negocios, vamos a recibir un montón de preguntas. En nuestro Excel no puede decir, no, las ventas, no, yo no sé nada de ventas, arréglense con el gerente comercial, sino que nuestro modelo, un poco ese es el fundamento, es una de las premisas fundamentales. Así que vamos a tratar de bajar a las variables más operativas y hacernos preguntas. Voy a trabajar con una tabla dinámica, un poco para responder cualquier tipo de pregunta puede salir en una reunión con inversores, pero bueno, esto es un poco bajar a los datos y tratar de ver el tema de, no sé, qué productos han sido más vendidos, cuáles crecieron más rápido, qué sucursales, qué promociones, eso es un poco lo que vamos a revisar. Con lo cual, el número final de ventas proyectadas ya no va a ser simplemente un número caprichoso, sino que va a tener como algún sustento. Miren, esto lo hemos logrado, siempre un sustento en base a la historia. Después, como sabemos, hoy más que nunca la historia no siempre se repite, hay cisnes negros, hoy creo que tenemos el mejor ejemplo, pero sí, también hay un tema de negociación. Si hacemos una presentación frente a inversores, hoy, pobre el emprendedor que tenga que ir hoy a una reunión con inversores, tiene una situación para negociar muy, muy extraña. Entonces, por supuesto, muchos apostamos a que van a ir volviendo algunas cosas a la normalidad, tal vez más pronto que tarde, pero el análisis de los datos es lo que hay, y es lo que nos da un fundamento. Es una base mucho más sólida que simplemente decir, bueno, no, a mí se me ocurre que, no sé, a mí me parece que, yo soy optimista, a mí me parece que vamos a vender tanto, y acá lo que vamos a realizar son datos históricos. Entonces, bueno, tenemos un montón de productos acá, por favor, este es un ejemplo ficticio, este no es un ejemplo real, no, nadie se ofenda. Tenemos ahí una lista de productos, por ejemplo, pueden ser cualquiera, y tenemos una gran base de datos. Vamos a armar una tablita dinámica, y unas gráficas para ir contestándolo en la reunión con inversores, ir contestando este tipo de preguntas que lo que permitan sea tomar el número global de ventas proyectado y detallarlo, de dónde vino esa proyección, qué es lo que estamos pensando, cómo llegamos a esa premisa de la proyección de ventas. Bueno, no sé si trabajan con tablas dinámicas, les muestro lo primero que vamos a hacer. Aquí tenemos una gran base de datos donde tenemos ventas, no tenemos las unidades vendidas, y las necesitamos, es importante tener por unidad, no tenemos las unidades. Tenemos ventas en dólares para los últimos 5 años, 2014, 15, etc. Bueno, y tenemos una lista de precios promedio, que incluso puede haber ido cambiando. Entonces, fíjense, esta lista es bastante larga,
con VLOOKUP vamos a tratar de calcular el número de unidades, buscando ahí en la columna B, tratando de buscar cuál ha sido el precio promedio y que Excel encuentre cuál fue el precio y nos calcule el número de unidades. Entonces tenemos, fíjense que hay ventas en dólares para un montón de sucursales, sucursal norte, sur, carretera, para distintas promociones que hizo la empresa y que pudieron cambiar el número de unidades vendidas. Bueno, es larguísima la base. Cualquier empresa tiene una base como esta o más grande. Nosotros acá hicimos un ejemplo como para mostrarles tabla dinámica, VLOOKUP y alguna función como sumar sí. Entonces fíjense, hay varias sucursales, sur, norte, bueno. Hay varias promociones y tenemos todo eso mezclado. Lo que vamos a hacer es tomar toda esta base que en realidad dio lugar a la proyección de ventas y tratar de contestar algunas preguntas que les traje, que bueno, siempre hacen los inversores, el estilo de preguntas. Entonces ahí están los precios, por ejemplo, no sé, hay productos de bebé, precio promedio $2, shampoo $3.20, etc. En promedio, es un promedio de un montón de productos. Tengo la lista de precios, ahí está, pero para que Excel vaya encontrando, ahí por ejemplo quiero encontrar el precio del pan, en la lista de precios, quiero encontrar el precio del shampoo, para poder calcular el número de unidades. Entonces, ¿cómo hago para que encuentre el precio del pan? Lo primero que tengo que hacer es ir a la lista de precios y ordenarla alfabéticamente, porque si no, no funciona VLOOKUP. ¿Ven? Ahí empieza con la P, eso no va a funcionar. Así que pinto toda la lista, le voy a poner un nombre allá arriba en el cuadro de nombres, lista de precios. Tienen que ir todos juntos, por eso le pongo el guión bajo, pero lista de precios, y cada vez que yo escriba lista de precios me va a seleccionar toda esa tabla. Y entonces la ordeno. Ven, ahora si yo busco lista de precios, selecciona esa tabla, no tengo que volver a seleccionarla. Y la voy a ordenar, entonces voy a ir a datos, ordenar, sort, y le voy a decir que ordene el producto alfabéticamente. Con lo cual, bueno, no hay ninguno con A, pero ahí empieza con B, termina, está bien, empieza con bebidas, termina con shampoo. Ok, ahí está. Entonces ahora, ¿cómo encuentro el precio del pan? Voy a usar la función VLOOKUP, o en español buscar B, ahí está escrito, buscar B o VLOOKUP, que lo que hace es buscar en la tabla. Entonces le voy a decir, ¿qué es lo que quiero que busque? Pan quiero que busque. Entonces hice clic ahí en donde dice pan. ¿En qué tabla? En la lista de precios. Lista de precios, le pongo el nombre que le puse a la tabla. Y devuélvame lo que está en qué columna. Bueno, ¿qué es lo que quiero? Quiero el precio. Entonces va a ir a buscar en toda esta tabla y le tengo que decir el número de columna. Ahí hay dos columnas. La columna 1 que tiene los nombres y la 2 que tiene los precios. Pongo columna 2, el número 2. Listo. ¿Encontró el precio del pan? Creo que sí. ¿Era 0,80? Bueno, vamos a ver si lo encontró bien. En toda la lista, creo que sí, 0,80, ahí está, el precio del pan, bueno, lo encontró. Vamos a jalar la fórmula para abajo, entonces para que esta base gigante me vaya encontrando el precio de cada cosa, en la lista de precios. Shampoo, a ver, shampoo, si lo encontró, 3.20, sí lo encontró, está bien. Bueno, entonces ya como tengo los precios y tengo las ventas en dólares, simplemente puedo dividir y conseguir el número de unidades. Entonces tomo el número en dólares dividido el precio promedio, que es lo que quiero analizar, y ahí voy a tener la cantidad de unidades. ¿Para qué me puede servir esto en un proyecto de inversión? Bueno, para un montón de cosas. Por ejemplo, el típico cálculo que hacemos en un plan de negocios es el punto de equilibrio, el break-even point, que es un número medido en número de unidades. Es el volumen que tengo que alcanzar para dejar de tener pérdidas y empezar a tener ganancias, o si lo calculo en términos financieros, para dejar de tener valor presente neto negativo y pasar a tener valor presente neto positivo. O sea que el volumen es siempre importante, el número de unidades, bueno, ahí lo calculé, a pesar de que la base de datos, como pueden ver, es bastante larga. Rapidísimo, ¿cómo lo hicimos? Con VLOOKUP. Y le tengo que decir 3 datos a Excel. ¿Qué buscar? Que es la columna B, por ejemplo, perdón, la columna A, por ejemplo, pan. ¿A dónde buscarlo? En la lista de precios, que le puse el nombre a la tabla. ¿Y qué columna devolverme? La columna 2, que es la que tiene los precios. Entonces ahí me encontró el precio promedio. Primera pregunta de los inversores, voy a contestar creo que 3 o 4 preguntas. La primera, ¿cuál fue el producto con mayor tasa de crecimiento en ventas? Bueno, esta es una verificación que ellos siempre quieren hacer, porque en un modelo de evaluación por flujos descontados, básicamente decimos que un negocio vale
en función de tres cosas: del flujo de caja que va a producir, del riesgo y del crecimiento. Flujo, riesgo, crecimiento. Entonces el riesgo depende mucho de la economía, ¿no? Los argentinos sabemos de eso, porque hoy todas nuestras evaluaciones todas están devaluadas, el precio de todos los activos argentinos están todos bien abajo y cayendo, y empeorando, mal y empeorando, como el día hoy en Buenos Aires. Entonces el riesgo, a veces riesgo macroeconómico, afecta el valor de nuestros negocios. Aunque tratemos de hacer todo bien, si la economía, bueno, tenemos que preocuparnos por la situación macroeconómica, ¿no? Por supuesto, si la economía es realmente muy riesgosa, bueno, eso va a afectar la tasa de descuento. Y eso afecta el valor de nuestros negocios. Así lo van a percibir los inversores, por eso nos va a costar conseguir financiamiento. Segundo, cash flows, que, bueno, hicimos nuestra estimación, la fórmula de cálculo de free cash flow no es difícil, pero crecimiento. Fíjense que si yo cambio la tasa de crecimiento, ese es siempre un indicador súper sensible en el método de flujos descontados. Si yo cambio la tasa de crecimiento, no sé, si digo que voy a crecer un 10% o voy a crecer 15% por año, como es exponencial, el crecimiento tal vez duplica el valor del negocio, solamente con ese input. Entonces, siempre vamos a tener preguntas acerca del crecimiento de ventas. Y una forma que tienen los inversores de aterrizar esto y de darle, a ver, ¿será razonable o no? Acá en todo esto se van a estar preguntando, ¿es razonable o no? Lo van a comparar con otra empresa, lo van a comparar con su experiencia, con lo que sea. Bueno, nos van a pedir acá por producto. Ok, ¿cómo calculo eso? Bueno, una forma es con la tasa, con los logaritmos, ¿no? Con el logaritmo de ventas. Entonces tengo que calcular por producto, pero ahora lo tengo aquí, tengo que calcular el logaritmo de cada venta y luego la pendiente. 10 elevado a la pendiente menos 1, eso va a ser la tasa de crecimiento. Siempre uso esta forma de cálculo de tasa de crecimiento, que es una exponencial. Hay otros videos, hay uno donde calculo la tasa de crecimiento para Google si quieren, pero bueno, acá lo vamos a hacer por producto. Entonces voy a hacer una regresión a donde pongo el logaritmo de ventas, no las ventas, el logaritmo de ventas, es decir, un exponente, un número chiquito, en el eje vertical, en el eje Y, y las ventas en el eje X, los años en el eje X, años y logaritmo de ventas. La pendiente de eso se llama M, que es el logaritmo de 1 más G, y ahí despejo G, la tasa de crecimiento. Si el logaritmo es base 10, lo despejo siempre igual, ¿no? 10 elevado a la pendiente menos 1. En Excel voy a usar la función slope, o en español, pendiente. Cuidado el orden, cambia el orden, en el eje Y, logaritmo de ventas, en el eje X, los años. Bueno, parece más complejo de lo que es, pero es una forma de calcular crecimiento que se usa siempre para hacer proyecciones. Si no saben hacer esto, vean el video de crecimiento, vale la pena. ¿Por qué usamos esta forma de calcular los crecimientos? Necesito básicamente Y y X. X es eso que está en naranja, los años. Lo voy a llamar years, o le voy a poner un nombre. Y X va a ser el logaritmo de las ventas. En lugar de ventas, lo que voy a sacar es un logaritmo solamente. Entonces, bueno, lo voy a hacer para cada producto. Y lo voy a hacer de forma que después pueda, con la tabla dinámica, contestar preguntas. A ver, bueno, ¿en qué sucursal creció más? ¿En qué, no, qué promoción? No solamente estoy hablando de cuál vendió más, sino cuál viene creciendo más rápido. Bueno, estamos hablando como de la velocidad de crecimiento, ¿no? Perdón, de la velocidad a la que suben las ventas. Ok. Bueno, logaritmo. Simplemente uso la función log, no logaritmo natural, porque deberían despejar distinto. Log. Es igual en español y en inglés. Log, para cada venta le calculo su logaritmo. Y ahora voy a usar la función pendiente, pero me conviene ponerle un nombre al eje X. Le voy a llamar años o years. Ahí está. Y entonces ahora sí, uso la función pendiente, en inglés slope, en español pendiente, y me pide dos grupos de datos para hacer la regresión. Me va a dar la pendiente de una recta, donde en el eje Y pongo los logaritmos, y en el eje X pongo los años, solamente. Tienen que tener dos matrices del mismo tamaño. Bueno, ahí está. Eso todavía no es la tasa de crecimiento, eso es la pendiente. Ahora tengo que despejar G. Ahí mismo pongo 10, elevado a esa pendiente menos 1. Y ahí sí voy a tener la tasa de crecimiento. Ahí está.
10 elevado a la pendiente menos 1, esta va a ser una tasa de crecimiento anual de ese producto en esa promoción, en esa sucursal. 10 elevado a la pendiente menos 1. Y la pendiente es en una regresión donde el eje Y tiene los logaritmos y el eje X tiene los años. Copio todo para abajo y ya está. Ahí lo tengo para todos los productos, puedes calcular la tasa de crecimiento. Bueno, pero para el análisis, por ejemplo, de qué productos fueron los que generaron mayores ingresos, eso sí se puede hacer con una tabla dinámica. Entonces les muestro cómo hacerlo, y bueno, esta tabla nos va a permitir contestar un montón de preguntas, sobre todo si es en una reunión, a donde, bueno, espontáneamente van saliendo dudas acerca de cómo fue construida la proyección de ventas, y entonces esto nos permite amarrar el número final que ponemos en nuestro modelo de proyección con todo el detalle, que va como bien a la base de cuáles son los productos, ¿no? Con todos los datos, que es realmente lo que sustenta nuestra estimación. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer básicamente es buscar, fíjense que acá tengo toda la tabla, todos los datos, por promoción, por sucursal, las ventas en unidades, en dólares, puedo poner todo. Después en la tabla dinámica, si por ejemplo no quiero sumar las tasas, porque no hay que sumarlas, bueno, no sumo las tasas. Entonces simplemente selecciono todo y pongo agregar tabla dinámica, en inglés se llama pivot table, y solo marco el rango, me aseguro que no haya fórmulas ahí. Yo previamente pegué todo como valores. Pueden guardar el archivo con otro nombre, para no arruinar las fórmulas, y bueno, pego todo como valores y ahí está, ingresan la tabla dinámica. Yo lo pongo en una hoja separada, y después la creación de la tabla es sumamente simple, es solo agregar tabla dinámica, o add pivot table. Y ahora la crea en blanco, crea un gráfico también dinámico, que es muy útil, y entonces, por ejemplo, si quiero ver solo el último año, simplemente hago clic en 2018, que esas son las ventas en dólares. Si quiero ver los últimos 5 años, bueno, voy a quitar el clic para ponerlos en el orden que yo quiero, entonces pongo 2014, 15, y entonces me lo sumo, por ejemplo, por sucursal. Aquí lo sumo por sucursal. Pero bueno, tiene muchas alternativas, porque puedo ver por sucursal, por producto, en unidades, en dólares, por promoción. O sea, tengo todas las alternativas, todo lo que tenía en la tabla, acá simplemente haciendo clic, me lo grafica de forma automática, me lo suma, si se puede sumar, no sumen las tasas. Y bueno, entonces así, por ejemplo, puedo contestar, no sé, cuál fue la sucursal que más vendió, cuál fue el último año o los últimos 5 años. Fíjense ahí claramente sucursal norte fue la que tuvo el mayor volumen de ventas en dólares. Podríamos analizar lo mismo en unidades, si por ejemplo hubiera diferentes precios. Puedo tomar solamente los 2 últimos años, es decir, o el último año, que pasó el último año, o lo puedo tomar comparativo. Simplemente haciendo clic, Excel ya rápidamente lo grafica. Después puedo analizar la pregunta de los productos. Fíjense, básicamente carnes y quesos fueron los productos más vendidos, ¿no? Ahí nos preguntaban de dónde obtuvimos los mayores ingresos. Bueno, en esos 2 productos. Y lo mismo podríamos preguntar cuáles fueron los más vendidos en determinada sucursal. Bueno, hay muchas alternativas que va permitiendo esto. Es solo hacer clic en fíjense que la tabla tiene fields, que son como campos. Yo dejo todo arriba y solamente en el eje abajo, donde dice axis, ahí pongo los productos. Y a la derecha me dice qué operación quiero hacer, si quiero contar o sumar. Yo ahí le puse sumar, lo que son dólares, eso, sumar. Y después lo otro es solamente hacer clic, es realmente muy sencillo. A veces las tablas dinámicas tienen como un aura ¿no? de manejo avanzado de Excel, pero lo que tiene que estar bien preparado es la base de datos, ¿no? Y después, bueno, asegurarme que no tenga fórmulas, solamente seleccionarla, y después empezar a jugar, por ejemplo, viendo cuántos años quiero analizar, si quiero analizar 3 años, o 5, el último, etc. Pregunta, ¿qué sucursal tuvo el mayor ingreso por ventas? Bueno, esta la podemos contestar muy fácilmente, simplemente sumando
acá en la tabla dinámica ponemos que nos sume por sucursal. Y eso, bueno, lo va a hacer de forma automática. Y podemos ver esta pregunta para el año pasado, para el anterior, o sea, qué sucursal fue la más exitosa, pero en cada año. Por ejemplo, en el último año, o en los últimos 3, en forma comparativa, o en un año específico. Ven cómo tiene mucha flexibilidad la tabla para ir contestando este tipo de preguntas, ¿no? ¿A dónde nos fue mejor? En los últimos 5 años, bueno, estos son los datos que tengo. La base obviamente es mucho más larga y es lo ideal, sobre todo si quiero calcular promedios, para cualquier cálculo estadístico quiero una base lo más larga posible, ¿no? 10 años como mínimo. Acá, para mostrarlo en un video, era como muy incómodo trabajar con tantos datos, por eso tenemos 5, pero en la práctica trabajamos con 10. Bueno, también apareció la pregunta de qué promoción fue más exitosa. Aquí la compañía va haciendo distintas promociones, y bueno, claramente esto nos permite, simplemente haciendo clic ahí en el campo de promociones, ver cuál fue la más exitosa, aparentemente la número 4. Eso fue el último año. Y lo mismo puedo repetirlo hacia atrás, cuál fue la más exitosa en cada uno de los últimos 5 años, o de los últimos 3, bueno, puedo ir cambiando. Y la última pregunta, ¿a qué tasa crecieron las ventas de cada sucursal? Que como veíamos, eso no lo puedo sumar, entonces voy a usar sumar sí, porque no puedo sumar las tasas. Yo tenía tasas individuales, pero no las puedo sumar. Entonces voy a calcular un subtotal por sucursal, y después calculo la tasa de crecimiento en cada sucursal. Lo mismo podría hacer, no sé, si yo quisiera ver cuál fue la promoción que creció más rápido. Entonces fíjense que acá tengo una columna con todo el nombre de las sucursales. ¿Lo ven ahí? Es la columna M. Yo ahí la llamé sucursales, a esa columna. Y entonces abajo tengo los totales de ventas de cada año, 2014, 2015, 2016, y lo que quiero hacer es un total, dividir eso por sucursal y volver a sumarlo, me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo calculo el subtotal? Puedo usar la función sumif. Entonces simplemente le digo, sumar sí, y le voy a decir que tome toda la columna de sucursales, que yo la llamé sucursales, ahí está, que tome toda esa columna, yo sucursal la llamé, en el cuadro de nombres, ahí a la izquierda arriba. Entonces, que sume sí, que tome esa columna de sucursal, y que si eso es igual a norte, que hay que ponerlo entre comillas, que me sume el año 2014, me sume las ventas de 2014. Entonces simplemente va a ir encontrando en cada línea donde están las ventas que corresponden a la sucursal norte, y las va a sumar, solo las de 2014. Entonces ahí tengo un subtotal para 2014. La sucursal norte. Después voy a hacer lo mismo para los otros años, 2015, 2016, etc. Lo voy a jalar la fórmula para adelante. Ahí está. Me conviene poner un signo, si quieren, pueden poner un signo peso, para que el signo peso o dólar para correr la fórmula hacia abajo, si no, no. Si no, simplemente puedo volver a escribirla. Yo la voy a volver a escribir, así aprovecho para repetirla. ¿Cómo hago para calcular el subtotal de ventas para la sucursal Río? Pongo sumar sí, en español, o sumif, y le digo que de la columna que he llamado sucursal, solamente busque lo que entre comillas se llama Río, que como tiene acento lo tengo que escribir exactamente igual, ¿no? Río. En que ahí cometí un error. Y le tengo que poner qué rango tiene que sumar. Es decir, que me pide 3 cosas. En la matriz a donde buscar el nombre, segundo, el nombre, y tercero, qué es lo que tiene que sumar. Entonces tiene que sumar el año 2014. Después corro hacia la derecha la fórmula y va a sumar el año 2015, 2016, 2017. Ir sumando los distintos años. Lo reitero para la sucursal ciudad. Sumar sí o sumif, la columna de sucursal, punto y coma o coma, algunos Excel tienen coma o punto y coma, si no pueden buscarlo en el menú de funciones, así no necesitan saber si es punto y coma o coma, lo buscan y va a aparecer sumar sí o sumif, y entonces simplemente le digo que me sume todas las ventas de 2014, donde a la derecha diga sucursal ciudad en este caso, o sucursal sur. Entonces para sur sería sumar sí,
sucursal es igual a sur, entonces sumar toda la columna de 2014, o 2015, o 2016, o 2017, cuando corro la fórmula. Y la última, sumar sí, si la matriz de sucursal dice carretera, entonces vamos a ponerlo con mayúscula por las dudas, ahí está, así lo escribo igual, y entonces sumar toda la columna de ventas de ese año. Ahora puedo comprobar a ver si está bien, porque si sumo tiene que ser lo mismo. La suma de los subtotales tiene que ser lo mismo que directamente toda la columna. Entonces yo ahí sumé los subtotales, comprobé sumando toda la columna, da lo mismo, está bien. Entonces me calculó un subtotal por cada sucursal. Y ahora puedo calcular la tasa de crecimiento para cada sucursal. Entonces voy a poner la función logaritmo de ventas de cada una de las sucursales, y lo copio. Y una vez que tengo el logaritmo, uso la función pendiente en español, o slope en inglés, y me va a pedir dos cosas, qué poner en el eje Y y qué poner en el eje X. En el eje Y pongo siempre los logaritmos de ventas, y en el eje X los años. O sea, tengo 5 años y 5 logaritmos de ventas. Lo ideal sería tener 10 años acá. Este es un ejemplo chiquito para poder mostrarlo, que no perdernos en el Excel, pero tendría que ser 10 años. Aquí la sucursal que más crece es Sur, que no era la más grande, con un 16.4% al año, y bueno, la que menos crece es Norte, con un 15.9% al año. Por supuesto, hay siempre un efecto tamaño en la tasa de crecimiento. Es más fácil hacer crecer una sucursal chiquita que hacer crecer una sucursal grande, por ejemplo, duplicarla cada año, ¿no? Siempre hay un efecto tamaño, debemos esperar que la tasa de crecimiento sea alta en los negocios pequeños, y que bueno, vaya cayendo cuando un negocio es grande. Pero igualmente es importante, y en este intento que hacemos por tratar de conocer sobre todo la variable que estamos tratando de proyectar, y no hacer una proyección de ventas a ciegas, sino tratar de investigar un poco más, de conocer, aterrizarla lo más posible a las variables operativas, a todos los números, a relacionarla con todos los números operativos que podamos, aunque estemos en finanzas, ¿no? Entonces en este intento, por tratar de entender, de comprender, de acercarnos de comprender nuestra variable, la variable que estamos proyectando, no puedo irme sin una reflexión sobre las proyecciones, ¿no? Porque estamos viendo así el tema como de forma como muy, muy operativa, pero bueno, les traje acá una foto. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven en esta foto? ¿Qué ven ahí? La tomé en Maui, qué lindo Maui. Tal vez ven, no sé, no lo sé, algunas personas ven una playa, ¿no? Otras, esta foto ya se la he mostrado a algunos de los alumnos, otros ven un corazón, ¿no? Algunos de ustedes tal vez han visto una playa, otros han visto un corazón por ahí, otros han visto dos corazones, ¿no? Acá. Otros han visto gente en la playa. Ahora, cuando yo les traigo esta foto, no puedo predecir qué es lo que ustedes, a qué le van a poner atención primero. Yo no lo sé, la verdad no lo sé. Cada persona dirige su atención a alguna cosa diferente. No sé, y tal vez alguno de ustedes pensó, no sé, en algo que no mencioné, por ejemplo, palmeras o lo que sea. Ahora, los invito a que vean esta foto, ¿no? Que era nuestra tabla dinámica. ¿A qué pusieron atención primero? ¿O a qué le van a dar importancia al momento de proyectar? No lo sé tampoco. Entonces, al momento de proyectar, tal vez alguno le ponga interés a la evolución histórica, cómo han cambiado esto históricamente. Tal vez otro de ustedes haga énfasis al momento de proyectar en el tipo, no sé, la sucursal, que fue más exitosa o menos exitosa, la que tuvo más o menos problemas. Otro tal vez se enfoque en las promociones, y diga, no, esto el éxito lo dio tal promoción, la promo 1, la promo 2. Otro a lo mejor se enfoca no sé, en sumar, otro en contar, alguno en dólares, otros en unidades. Es decir, la proyección es un proceso, por supuesto, subjetivo, y de eso depende nuestra evaluación. Por favor, no confundan, a veces tendemos a objetivar las valuaciones. Está mal dicho el valor de tal empresa,
o es el valor que yo le asigno a tal empresa. El valor no está en las cosas, está en las personas. Y depende sobre todo de nuestra estimación del futuro. Como hemos visto, en particular de la estimación de ventas, que es como la que, la que jala gran parte de los costos y gran parte de las inversiones. Pero bueno, esta es por supuesto, es una reflexión popperiana, ¿no? Si han leído Conjeturas y Refutaciones, Karl Popper decía, la observación es siempre selectiva. La observación es selectiva. Por ejemplo, él le decía a sus alumnos en Viena, les decía, bueno, a ver, hagamos una prueba. La hago con ustedes. ¿Tienen algo para escribir? Bueno, escriban. La prueba era la siguiente, ¿no? Él les decía, observen. ¿Ok? Bueno, ahora escriban lo que observaron. Escriban. ¿Qué observaron? No sé, o sea, ¿cuál es el problema en la consigna que nos daba Popper? ¿Qué tengo que observar? O sea, ¿qué quería que usted que observe? ¿Quería que observe, no sé, el video? ¿Quería que observe la presentación? ¿Quería que observe, no sé, qué quería que observe? No sé. Bueno, ese es el problema, justamente. Es decir, la observación es selectiva. Por ejemplo, en una investigación científica, yo les puedo decir, bueno, está verificado científicamente que las chicas somos felices comiendo chocolate. ¿Según quién? O sea, ¿cómo hizo el científico para verificar? Hoy ya no se habla de verificación en la ciencia, después de Popper justamente, pero ¿cómo hace el científico para llegar a una conclusión así? Bueno, observó chicas, ¿no? ¿Y quién dijo qué chicas observó? El científico. Yo que hice la investigación, por ejemplo. ¿Y qué chocolate? ¿No? ¿Qué chocolate le di? ¿Le di un chocolate suizo o le di qué tipo de chocolate? ¿Y en qué momento del día? ¿A la mañana? No es lo mismo que a las 7 de la tarde cuando volvemos de la oficina o cuando estamos en esa última hora en la oficina, donde un chocolate es como magia. ¿Y qué grupo de mujeres? ¿De qué nacionalidad? ¿De qué lugar? Es decir, Popper termina diciendo, es el científico el que activamente interviene en todo el proceso. Él selecciona. Para empezar, quién es el que, desde el principio, ¿no? ¿Quién selecciona la hipótesis de investigación? El científico o el investigador, él selecciona su hipótesis. Él selecciona el método. Él selecciona qué es lo que va a observar, cuáles son qué chocolates, qué chicas, en qué horario del día. Bueno, todo eso está, por supuesto, lo ensuciamos, ¿no? No existe la observación empírica objetiva. Y se anima a decir Popper, a que yo encuentro otras 100, no sé, usted hizo un test sobre 100 mujeres y a todas las hizo felices chocolate y usted llegó a la conclusión de que el chocolate hace felices a las mujeres. Bueno, a que yo encuentro otras 100, para las cuales llego a la conclusión contraria. Eso siempre es posible en la ciencia, bueno, es la crítica popperiana a la inducción, ¿no? Pero ¿por qué se los traigo esto aquí? Porque el proceso de evaluación es sumamente subjetivo, y soy yo la que observa la empresa. Yo decido qué es importante observar de la empresa, qué método voy a usar, uso evaluación por flujos descontados, uso un método sales-driven de proyección, uso evaluación relativa, qué es lo que estoy, value investing, EVA, es decir, yo selecciono el método, yo selecciono los datos. ¿Cuántos datos? ¿5 años? ¿10 años? Todo eso es subjetivo y depende del analista. Por eso van a encontrar 100 evaluaciones diferentes para la misma empresa si hay 100 analistas, ¿no? Obviamente. Así que no significa, o sea, subjetivo no está mal, no significa que sea arbitrario. Subjetivo no es arbitrario, depende del sujeto. Subjetivo, o sea, no depende del objeto, no es la evaluación de la empresa, es cuánto para mí vale la empresa. Y por suerte es así, pues si no, no podríamos ganar dinero. O sea, si todo el mundo llegara a la misma evaluación, nadie podría detectar que ahí hay una oportunidad de ganar dinero, de hacer una buena inversión. O sea que eso es parte de la naturaleza del proceso. Pero subjetivo no es malo, subjetivo no es arbitrario, subjetivo no es... no significa random, no es aleatorio, sino simplemente que depende del sujeto, ¿no? Entonces, la observación, nosotros intervenimos en la observación, ¿no? En todo, esto es así para muchos estudios empíricos, bueno, en este caso yo se los traje para hablar de por qué estamos tratando de conocer un poco más
cuál es la variable que queremos pronosticar, y no simplemente tomar un método y a ciegas aplicarlo sobre un número y decir, bueno, acá metí un input en la licuadora dijo esto. Y otra reflexión más, que me lo recordaba siempre mi queridísimo maestro Juan Carlos Kachanowski, sobre las predicciones, creo que era uno de sus temas preferidos, sus ciencias naturales y ciencias sociales. Y aquí lo traemos, ¿no? Si quieren leerlo, hay un artículo que él publicó hace ya muchos años en la revista de SEADE, gratuito, creo que lo pueden descargar ahí, sobre las predicciones en economía, ¿no? Fantástico, como que cambia la mente cuando uno, en economía siempre estamos, sobre todo si en emprendimiento, siempre estamos adivinando. Invertir es eso, es un poco tratar de anticiparse, eso es. Y algunos nos dicen, no, usted especula. Bueno, pero claro, es como, justamente estamos tratando de ver qué es lo que va a necesitar la sociedad, y hacia ahí va nuestro ahorro. Es la única forma de ganar dinero a largo plazo, ¿no? Acertar qué es lo que la sociedad necesita, cuáles son las mejores empresas para satisfacer esa necesidad al mejor precio, ¿no? De la mejor forma. Bueno, pero Cacha siempre nos decía, ¿cuál es la diferencia entre la predicción en ciencias naturales y ciencias sociales? Por ejemplo, supongan que yo acá tengo mis anteojos, como ven no veo nada. Un parabrisas con aumento necesitaría para manejar el auto, sin esto. Bueno, acá tengo mis anteojos, los voy a soltar, los suelto. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Lo suelto, lo suelto. Está, miren, por la ventana. Lo suelto. ¿Qué va a pasar? Se van a caer. Si yo suelto, se van a caer. Y hoy, no, me muero, que no consigo ni una óptica. Los voy a soltar, ¿qué va a pasar? Pero ¿y cómo saben? ¿Hicieron una predicción? Pues yo no los solté todavía. Hicieron una predicción sobre el futuro. ¿Cómo saben que se van a caer si yo los suelto? ¿Cómo están tan seguros? ¿No es mejor que hagamos un experimento? Entonces yo los suelto, por ejemplo, 1000 veces, ustedes toman nota, a ver qué pasó, los buscan allá abajo, los suelto y vayan a buscarlos ya. No necesito hacer eso. ¿Por qué no necesitan? No necesitan soltarlos 1000 veces y tomar nota y hacer como alguna estadística de qué pasó. Porque es por la ley de gravedad, ¿no? Obviamente, la ley de gravedad que a las chicas no nos gusta, pero se van a caer. El mismo estímulo, decía Cacha siempre, recuerdan que produce el mismo efecto. Lo decía especialmente cuando hacíamos la proyección de ventas. El mismo estímulo en ciencias naturales provoca el mismo efecto. En ciencias sociales no. Entonces, cuando yo tal vez trato de vender el mismo producto a distintas personas, no lo quieren. El mismo producto en distintas personas no lo quieren. El mismo producto en las mismas personas, después de un tiempo, tal vez tampoco lo quieren. Por eso, no sé, los encuestadores en ciencias sociales tienen una tarea tan difícil y nunca aciertan nada, no aciertan. Porque a veces, no sé, nos tienen que preguntar, ¿usted a quién va a votar? Y bueno, dos personas con el mismo estímulo, la misma publicidad, votan a personas diferentes. Pero yo misma voy cambiando, ¿no? Los indecisos, uno mismo va cambiando. Entonces van haciendo encuestas hasta último minuto y aún así no aciertan nada. Entonces la predicción en ciencias naturales y en ciencias sociales es sumamente diferente por la ausencia de regularidad en las ciencias sociales. En las ciencias naturales hay regularidad, mismo estímulo produce el mismo efecto. Yo ya sé que si suelto, cae. En las ciencias sociales no sé. No sé, bueno, hay libre albedrío, por suerte. Entonces, no sé, el mismo estímulo no produce el mismo efecto. Y eso hace que cuando vamos a proyectar ventas, bueno, yo puedo usar las mismas herramientas que usan, no sé, el servicio meteorológico, pero no estoy trabajando con el estado del tiempo, estoy trabajando con personas. Entonces eso hace que, bueno, lo tengo que hacer con más, con un poquito más de cuidado y con más escepticismo acerca de lo que voy a obtener. Bueno, recuerden, y con esto nos vamos, pero recuerden, los economistas que todavía aciertan menos que el servicio meteorológico. El servicio meteorológico, recuerden, es lo suficientemente malo y falla la suficiente cantidad de veces como para que no podamos totalmente confiar en él, pero es lo suficientemente bueno como para que no podamos
completamente ignorarlo. Así que bueno, recuerden lo mismo con la predicción, hacemos un intento, tratamos de achicar el margen de error, pero lo hacemos con cuidado. Sabemos que muchas veces nos vamos a equivocar. Un abrazo para todos, que terminen bien el día, aquí ya salió el sol, es otro día, habrán visto, pero ya salió el sol. Un abrazo para todos.